Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde están y después de 2 semanas de no habernos visto. Gracias por estar ahí en esta parábola de hoy, que es el mayordomo que fue alabado por ser malo. Era malo y fue alabado, o parecería haber sido alabado por Jesús, por unos negocios, o como decimos en España, unos chanchullos de negocios que andaba practicando. Les quiero dar las gracias por estar ahí. Espero que en estas semanas que no hemos estado reuniéndonos aquí, que hayan continuado creciendo en el gozo del Señor, que es lo más hermoso, crecer en ese gozo. Nosotros por aquí hemos estado súper ocupados. Ya me verán la cara de falta de sueño, pero siempre gozosos. Y mientras dormimos, soñamos en esas imágenes hermosas del reino. Desde que yo era pequeñito, cuando necesitaba desconectarme, me iba a dormir y decía, quiero un sueño y quiero un sueño, quiero irme a un lugar de sueño. Y casi siempre funciona. Si realmente estoy desesperado por tener un sueño bonito, normalmente funciona. Y os digo que con la falta de sueño que he tenido las últimas 2 semanas, he tenido un descanso mientras cerraba los ojos muy hermoso. Espero que vosotros hayáis podido estar descansando en el Señor, que es el mayor de los descansos. Vamos a ir a Lucas 16. En Lucas 16 se encuentran 2 parábolas que en realidad tienen el mismo énfasis. Es como que son 2 parábolas que Lucas nos ha agrupado, de la misma manera que nos agrupa las 3 parábolas en Lucas 15 de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Nos las ha agrupado, no que Jesús dijera cronológicamente una después de la otra en un mismo contexto, sino que han sido agrupadas, editadas, porque quieren enfatizar un mensaje. No hemos estudiado en esta serie Lucas 15 porque tenemos estudios de la oveja perdida, tenemos estudios de la moneda perdida y tenemos definitivamente bastantes estudios y referencias además del hijo pródigo. Por lo tanto, vamos a ir al capítulo 16 de Lucas, donde estas 2 parábolas también han sido agrupadas para principalmente y primordialmente enfatizar algo. Y ese algo, por mucho que hayamos extraído diferentes lecturas, por ejemplo, de la segunda parábola que estudiaremos la próxima semana, de el hombre rico y Lázaro, ese algo que se quiere enfatizar no es ni el estado de los muertos, ni cuándo vamos, cuándo morir, ni a dónde vamos o cuál es nuestro estado una vez tras muertos, que es lo que en muchas ocasiones se ha utilizado la parábola de el hombre rico y Lázaro. Pero hay que entender que el contexto o la agrupación de estas 2 parábolas tienen un mensaje primordial, y ese es el que vamos a tratar de enfatizar en el día de hoy, ese mensaje primordial. Que luego haya otros aspectos que podemos irnos por las ramas y hablar de otros temas, claro que sí, pero el mensaje primordial no es ni el estado de los muertos, ni dónde vamos una vez que morimos, etcétera, sino en este mismo capítulo nos lo dice, por qué Jesús está hablando lo que está hablando, y principalmente para el beneficio de los discípulos y para alerta de, nuevamente, los fariseos o los religiosos, podríamos decir así. Aquellos que se justifican para ellos mismos y delante de los hombres. Y sin embargo, esa justicia es como trapos de inmundicia. Muy bien. Parábola del mayordomo infiel, lo pone aquí en mi Biblia, y dice el versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y sé lo que haré
Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Podríamos parar ahí la parábola, pero Jesús nos va a decir, o el contexto nos va a decir, la razón principal por la cual esta parábola ha sido dicha. Versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y para que nos quede claro, faltan 2 versículos que nos demuestran que la audiencia entendió lo que Jesús quería decir. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Okay. Hay 2 cositas, está la parábola y luego la reacción de esa parábola con la audiencia inmediata que están escuchando a Jesús. Bien, este siervo o este mayordomo tiene sobre su cargo las riquezas de un señor, pero está haciendo trampas, está usando esas riquezas del señor para hacerse él más rico. Evidentemente, si alguien le está dando 100, a lo largo de los años, pues ha ido siempre cogiendo una carnada, ha ido tomando una porción y devolviendo al dueño algo que ya ha sido mordido. Ha cogido una mordida de aquellos impuestos que aquellos que viven bajo la protección del Señor, de ese reino, tienen que pagarle al Señor. Entonces el mayordomo va, recauda los impuestos, pero se queda algo para él. Entonces se está haciendo rico, pero a costa de quitarle dinero al Señor. Cuando el Señor escucha de que hay una acusación contra su mayordomo, le pide los libros. Abre los libros porque a mí me está llegando tanto, pero a mí me están diciendo que ellos han pagado tanto otro. Entonces, alguien se está haciendo rico con mi dinero y ese alguien que se está haciendo rico con mi dinero eres tú. Ese dinero no te pertenece a ti. Ese dinero me pertenece a mí. A mí y anteriormente le pertenecía a ellos. O sea, entre ellos que me tienen que dar el dinero, que lo han trabajado, que han cavado, que han hecho lo que sea para almacenar ese dinero que le pertenecía a ellos y a mí por impuestos, tú has sacado algo que no te pertenece a ti para hacerte tú rico. Entonces, ya no puedes trabajar más para mí. Entonces, ¿qué hace este hombre? Este hombre vuelve a aquellas personas que le tienen que pagar todavía deuda o impuestos al Señor
Y antes de que le llegue a ellos las noticias de que este mayordomo ya no trabaja para este señor, va con los libros y manipula los libros. Le pregunta a uno, ¿cuánto tú le tienes que pagar? 100. Escribe 50. Entonces manipula los libros porque ahora aquellos que tienen que pagar los impuestos se acaban de ahorrar 50 y van a estar agradecidos a este mayordomo por ser tan buen tipo. Va a ir al otro y le dice, ¿tú cuánto tienes que pagar? Yo tengo que pagar 100. Entonces, siéntate, escribe 80. Entonces, ahora se van a sentir agradecidos por el enorme corazón que tiene, estoy siendo sarcástico, que tiene este mayordomo, que les ha hecho ahorrar 20. A unos le hace ahorrar 50, a otros le ahorra 20, etc. De todas maneras, esto llega a oídos del Señor. Y cuando llega a oídos del Señor, el Señor le alaba y dice, fíjate este sinvergüenza. O sea, es como que esa alabanza es un poquitito como, no una alabanza totalmente aplaudiéndole porque haya hecho bien, sino por el mal que ha hecho, pero por lo listo, lo listillo, lo pícaro que ha sido para asegurarse amigos que le puedan recibir en sus hogares. Usando esa parábola, esa ilustración, Jesús le da la vuelta y dice, sin embargo, los hijos de los hijos de Dios en este mundo no se están haciendo amigos o para que les reciban en moradas celestiales de la misma manera. Para que les reciban en moradas celestiales de la misma manera. Y luego determina algo con relación a las riquezas, en las cuales esas riquezas no están siendo usadas de tal manera por los hijos del reino de los cielos, o supuestamente aquellos que se dicen ser hijos del reino de los cielos, esas riquezas no están siendo usadas para que te hagas amigos en lugares celestiales. Y fijaros cómo describe esas riquezas. En el versículo 8 dice, el versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es más, en lo más es fiel. Y el que no, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Oye, ¿cuáles son las riquezas injustas? Si os dais cuenta acá, no está diciendo porque si en vuestras riquezas, si tenéis dinero, tenéis propiedades, tenéis de una u otra manera a la oportunidad de usar esas riquezas para haceros amigos en lugares celestiales, para aliviar la carga de otra persona, etcétera, etcétera. No está hablando de riquezas que tú te has ganado con el sudor de tu frente. Está hablando de riquezas injustas. O sea, que tú tienes unas riquezas que son injustas. Y te está diciendo, usa esas riquezas que son injustas, que tú injustamente tienes. ¿Cómo que injustamente tengo? Y lo repite varias veces. Son riquezas injustas. ¿Por qué son riquezas injustas? Esto lo he comentado en alguna ocasión. Cuando yo vine aquí a Australia, fui a ver una presentación en la cual estaban exponiendo el trabajo laboral infantil en lugares de India y en lugares de Sri Lanka, etc. Y recuerdo una chica, y si no recuerdo mal, era de Sri Lanka,
que trabajaba en una mina o en una cantera de cemento. Y esta chica cargaba pues 10, 15 kilos o lo que fuera sobre su cabeza en cubos. La foto era ella cubierta de este polvo gris del cemento y trabajaba 10, 12 horas al día. Tenía 10 años y al final del mes le daban $1 o $2. $1 o $2. O sea, fijaros que yo salgo de esa reunión y yo puedo ir a un restaurante, a un puesto de la calle y comprarme un paquete de patatas o de papas y ya estoy pagando más que esa chica está ganando por todo un mes con un trabajo que yo no podría ni siquiera hacerlo. Entonces, a esa chica le pertenece $1 al mes por ese trabajo, con 10 años. Y a mí me pertenece, vamos a poner, $500 a la semana. A mí me pertenece $500 a la semana y a ella le pertenece $1 al mes. O parte de mis $500 y parte de su dólar. Es la evidencia de que el reino de los hombres hay una desigualdad tremenda basada en que el reino de los cielos no está implementado aquí. Aquí cada uno barre para su casa. Aquí cada uno barre para lo suyo. El problema es que estas riquezas que nosotros creemos que estamos atesorando son riquezas que contribuyen a la desigualdad en el mundo. El otro día vi un pequeño vídeo de apenas 3 minutos de un chico que va por las calles de Nueva York mostrando apartamentos y a sus dueños. Entonces encontró una señora en la calle cerca de Manhattan, una zona bien, bien cara, y le preguntó a ver si podía ver su apartamento. Y le preguntó que si arrendaba el apartamento. Y ella dijo que no arrendaba, que ella lo había comprado. Ya hacía varios años había comprado el apartamento. Que lo único que pagaba era la manutención podríamos decir, pues del ascensor, etcétera, porque era en un edificio. Entonces tú pagas una contribución de comunidad. ¿Sabéis cuánto era la contribución de comunidad por vivir ahí? No la hipoteca. Al mes, $10,000. $10,000 era por vivir ahí, por pagar la contribución, por pagar el conserje de abajo, por pagar a la señora de limpieza. O sea, todos los vecinos tienen que pagar $10,000 por vivir ahí, más los que no la tengan comprada tendrán que pagar la hipoteca. Ese apartamentito costaba $15 millones. Hay gente en este mundo que está viviendo en cajas de cartón. Esa señora se cree que ese dinero es suyo. Ese dinero no es suyo. Ese dinero ha sido sacado de alguien. Alguien tiene que dormir en una caja de cartón para que esa señora viva en un edificio donde la contribución sea $10,000 al mes y el apartamento sea $15 millones. Es una riqueza injusta. Los desequilibrios de riqueza es una evidencia de que el reino de los hombres es un reino de desigualdad. Fijaros que con el COVID se habló mucho de que nos están quitando los derechos, que nos están quitando los derechos, que nos están quitando los derechos. Esos grupos de derechos, como así se llaman, esos grupos de derechos, son derechos que casualmente gente en Somalia no tiene, pero no ha tenido en las últimas décadas o los últimos siglos. Y nadie ha gritado por los derechos de Somalia. Nadie ha gritado por los derechos de Yemen. Nadie ha gritado por los derechos de Etiopía. Nadie ha gritado por los derechos de Sudán. Nadie ha gritado por los derechos de las favelas en ciertas ciudades brasileiras. Yo no escucho manifestaciones en frente de ciertas embajadas allá en España o en Estados Unidos, etcétera, por los derechos de vivienda y de libre expresión, etcétera, de un montón de países.
Pero ahora cuando nos afecta a nosotros en España, nos afecta a nosotros en Australia, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, etc. Ahora cuando esos, entre comillas, derechos nos afecta a nosotros, entonces nos están quitando los derechos cuando un 90% del mundo no tiene esos derechos. Un 90% del mundo no tiene una calefacción en invierno. Un 90% del mundo o más, o un 95% podríamos decir, no tiene los derechos, entre comillas, que tenemos nosotros. Porque no son derechos, son privilegios. Yo no tengo el derecho de estar viviendo en una casa y el que está viviendo en una caja de cartón no tiene ese derecho. Todos tenemos ese derecho. El ser humano en este mundo ha montado un sistema de desequilibrio y se ha autoconvencido o autojustificado delante de los hombres que esto es mi trabajo, que si yo voy al hospital y veo a una enfermera que está trabajando horarios de 10 o 12 horas y al final de la semana está ganando 700 o 800 dólares o 900 dólares o 1.200 dólares, dependiendo de dónde trabajen, en el país en el que estén. ¿Ustedes creen que es normal que un chico joven, sin ningún tipo de estudios, con un pantalón corto y unas botas de fútbol, por pegarle una patada a un balón, gane 40 millones de dólares? Y la enfermera que está salvando vidas gane 1.200. Esos 40 millones de dólares es un dinero injusto, porque se lo está quitando a otro. No él directamente, el sistema está de tal manera establecido que las riquezas que nosotros acumulamos a expensas de los pobres en el mundo son riquezas injustas. De hecho, la palabra, cuando habla de riquezas injustas, cuando tú vas al griego que Lucas habla, en realidad se debería traducir de esta manera. Y os voy a decir la traducción. Si vais al versículo 9 dice, y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas que le pertenecen a otro. O sea, habla de riquezas injustas, pero parte del significado es, en inglés dice, someone else's money, el dinero de otro. ¿Cómo que el dinero de otro? Si el dinero está en mi banco. Si el dinero está... ¿Cómo que el dinero de otro? Si no es dinero de otro. Sí, es dinero de otro. Porque esta sociedad en la que vivimos, tenemos a un 0.1% de personas, 0.1% de personas que las cifras en las que se manejan es increíble. O sea, es billones. Yo cuando crecía había los millonarios. Ahora ya no hay millonarios. Ahora si eres un millonario, da la impresión que eres un pobre diablo dentro de ciertos grupos. O sea, si tienes $1 millón o 2 millones de dólares, eres un millonario. Pero con 2 millones de dólares, me compro una casa grande, un auto grande, etcétera. Soy un millonario, pero ya no es ese concepto de millonario que teníamos hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de los billonarios. O sea, que hay más ceros ahí en el banco que es increíble. O sea, hay gente, hay un 0.1% de la población en el mundo que su riqueza es mayor que países enteros, con millones y millones de personas dentro. Y se cree que el dinero es suyo, que no es suyo, que ese dinero es de otros. Lo tiene él, pero ese dinero es de otros. Por eso es un dinero injusto, o como lo deberíamos traducir, someone else's money, el dinero de otro. Y te está diciendo, haz amigos con el dinero de otro. Acordaros que la siguiente parábola es el hombre rico y Lázaro, que el hombre rico vive en opulencia y Lázaro está ahí viviendo de las migajas que caen de su mesa. Y nos creemos que el hombre rico ha amasado su fortuna. No. Se crea tal desequilibrio porque
falta misericordia, falta caridad, falta educar a los más desfavorecidos, falta entregar recursos, etc. Falta tratar de balancear los libros correctamente en este mundo, que para que uno tenga tanto y tanto y tanto dinero, se lo está quitando a otros. Es como que, imaginar lo siguiente, es como que las riquezas de este mundo fuera una pizza. Fuera una pizza. Y esa pizza está cortada en diferentes partes. Si tú tienes siete partes y otro tiene uno, esas 7 tuyas no son tuyas. Una es tuya y 6 se las has quitado a otros 6 que están pasando hambre. Hay suficiente riqueza en el mundo para que todo individuo en este mundo tenga una educación básica, tenga un trabajo digno y tenga un cuidado si es que no puede trabajar por una deficiencia, por una minusvalía o lo que sea. Que tenga una casita humilde, que tenga un pequeñito jardín. Hay tierra suficiente, hay recursos suficientes. No solo para que 8.000 millones de personas en este mundo vivan con todas las necesidades cubiertas, con todas, con comida en la nevera, con comida en la despensa, con un pedacito de tierra, todo. Hay, pero no solo para 8.000 millones que tenemos ahora, sino para 4 veces más de personas. La tecnología está ahí disponible y Israel nos la ha mostrado para regar los desiertos. Israel planta en el desierto. Aquí en Australia, los mayores ríos australianos son subterráneos. De hecho, cuando hablamos del Amazonas, hay ríos australianos que compiten en caudal con el Amazonas, pero no están en la superficie, están debajo de la tierra. Y es agua de río. Pero el ser humano tira para su casa. Y en lugar de... Porque el ser humano piensa lo siguiente, es que si yo doy, si yo reparto, si yo balanceo los libros, yo no voy a estar viviendo en un apartamento de 15 millones de dólares. Pues posiblemente no. Como digo, hay suficiente para que todos, y 4 veces más la población que existe el día de hoy, tengan comida, tengan vestido, tengan educación y tengan una casa, y tengan un trabajo o una ocupación, y tengan atención médica. Existe, esos recursos ya están ahí. Lo que pasa es que alguien se está llevando 7 partes de la pizza y están dejando que el resto se pelee por una parte de la pizza. Esa riqueza acumulada es injusta porque le corresponde a otra persona. Entonces, lo que Jesús usa esta parábola, y aquellos que son supuestamente los hijos del reino, se justifican delante de los hombres, y nos dice en el versículo 14, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros. La palabra avaros viene de avaricia. Avaricia es que nunca tienes suficiente, que tienes que avanzar más, crecer más, extenderte más, empujar tu frontera para un lado, empujar tu frontera para el otro lado. Y según empiezas a mover las fronteras de tu propiedad, le estás quitando a otro. Y eso en el mundo está considerado que es una persona que tiene estamina, es una persona que es un ganador, es un que va y consigue las cosas que quiere, que es un trabajador, etc. No. Está empezando a coger de lo que corresponde a otro. Hagamos amigos. Por cierto, solo un detallito antes de dar paso a preguntas, respuestas y comentarios. En el reino de los hombres, este mayordomo va por ahí, ¿cuánto le debes a mi señor? ¿Cuánto le debes? Y él va perdonando deudas, perdonando deudas, perdonando deudas. Nosotros no vamos a usar los métodos de este hombre,
porque son métodos terrestres, podríamos decir, o del reino de los hombres, arquitectura humana. Pero dentro de la arquitectura divina, ¿cuál es la deuda que nosotros tenemos que estar perdonando? ¿Dinero? A veces hay problemas de dinero, pero por encima de todo, ¿os acordáis del Padre Nuestro? Perdónanos, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La falta de perdón es parte de, o el perdón en sí, es la moneda. Cuanto más perdón tienes, cuanto más perdón expresas, más rico eres de una riqueza donde la polilla no se la puede comer. Porque es una moneda de cambio que no es de este mundo, es de ese mundo, del mundo de los cielos, del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos vivir bajo los principios del reino de Dios, también la moneda de cambio que podemos usar es moneda de cambio divina, y una de ellas es el perdón. Perdónanos, Señor, nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, la moneda o los billetes o la moneda de cambio del amor, del perdón, de la misericordia, de la caridad, de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son monedas de cambio. Uno puede estar tentado a pensar en estos momentos, bueno, pero es que yo no soy Bill Gates y yo no soy Elon Musk, perdón. Ese hombre, Elon Musk, está gastando una tremenda cantidad de millones por poner un cohete en Marte. Por poner un cohete en Marte. Pero si nos estamos pegando aquí abajo. Si ya no estamos pegando aquí abajo. Para ver cómo podemos vivir en Marte, donde la atmósfera es diferente a la Tierra. La cantidad de agua es infinitamente inferior al de la Tierra. La capacidad de cultivo presenta infinitamente más desafíos que aquí en la Tierra. Y vamos a ver cómo podemos establecer vida allá, cuando aquí que tenemos una Tierra que tiene todos los recursos para que no haya hambre en este mundo, para que nadie tenga que estar mendigando, para que nadie tenga que estar durmiendo a la intemperie, para que aquellos que necesitan ayuda psicológica puedan ser cuidados, para aquellos que tengan ayuda física o que hayan nacido con una ayuda o con una necesidad física o psicológica puedan ser ayudados, porque nosotros no vamos a ir al paso de los más rápidos, tenemos que ir al paso de los más lentos. Teniendo eso aquí en el mundo, nos vamos a ir a Marte. Hubo una estimación. El dinero invertido en ese cohete para ir a Marte puede aliviar la hambruna de países enteros. Y la estamos quemando para ir a Marte. Este hombre lo está quemando para ir a Marte. Y encima es un héroe. Ese hombre está usando el dinero, el pan que le corresponde a otro para su cohete. El vestir que le corresponde a otro, la vivienda que le corresponde a otro para hacer su cohete para ir a Marte. Su sueño infantil de ir a Marte. Está usando los recursos que le pertenecen a otro. Son recursos injustos. Eso es un ejemplo. Pero en nuestro particular ejemplo, sin ser nosotros Bill Gates, sin ser nosotros Elon Musk, tenemos siempre algo más, aunque sea simplemente el perdón, aunque sea simplemente el poder ayudar, aunque sea si no tenemos dinero, tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, igual tenemos algo que podamos ayudar para equilibrar la balanza y hacer de esa manera amigos que nos reciban como tales, con un buen abrazo en las moradas celestiales.
Vamos a dar ahora paso a los comentarios, preguntas y respuestas y abrir los micrófonos, pero antes creo que Mary va a cortar la grabación por un segundo y luego la